Minutos y continuamos aquí a través de 113.9 Radio Altagracia en un espacio para el alma. Y bueno, tenemos la primera entrevista en esta tarde maravillosa. Estamos hablando de la señora María Vidosa y de la Escuela de Yoga Terapéutico, que bueno, nos ha venido a contar, como siempre decimos, traer las herramientas que necesitamos para poder cambiar, para poder transformar nuestro estilo de vida. Y eso es fantástico. Para usted a lo mejor dirá yoga, pero ¿qué es esto qué es esto del yoga? ¿Por qué terapéutico? Y bueno, para eso le doy la bienvenida a María Vidosa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ¿sí? A este programa realmente maravilloso, ¿no? Que pueda uno tener un espacio en el aire y físico también para poder comunicar salud y paz, ¿no? Que tanta falta nos hace a toda la humanidad, al planeta, al mundo. Bien, ahí está. ¿Ahí va bien? Ahí nos está indicando Valentina. Muchas gracias, Valen. Claro. Ahí está. Bien. Bueno, y la bienvenida también a tu alumna María, a Pilar. Buenas tardes, Pilar, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación que me hizo extensiva María, de poder adherirme a transmitir todo esto tan hermoso que es la práctica del yoga y bueno, llegar a conocerse uno mismo y a transitar este camino para ser mejores personas en el tiempo que nos toque en planeta Tierra. Ahí está. María, si tenemos que hablar de yoga, para aquellos que tal vez por primera vez se encuentran con este término, o tal vez lo escucharon, pero nunca repararon en decir qué es el yoga. Bien, empecemos por las bases, Sí. ¿no? Porque lo que nosotros transmitimos en nuestra escuela es yoga terapéutico, un tratamiento para la salud psicofísica social en este siglo XXI. Así lo denominamos. Pero yoga en sus bases significa unión. ¿Unión de qué? Unión del cuerpo, el alma, el ser, el universo infinito, ¿no? Integrarnos. ¿Por dónde empieza la cosa? Es muy simple y está a nuestro alcance, ¿sí? Por unirnos desde la piel hacia adentro. Nosotros estamos diseñados con 3 centros, 3 cerebros, ¿no? En la neurociencia hablan de 2 cerebros en este momento, el mental y el instintivo motor. En yoga terapéutico o en yoga, desde sus inicios, desde el yoga tradicional, hace más de 5.000 años antes de Cristo, se mencionan 3 cerebros. El instintivo motor, que gobierna el campo físico con sus sensaciones, las funciones del cuerpo, ¿no? La anatomía, la fisiología. El emocional, que gobierna el campo de las emociones y los sentimientos. Y el mental, toda forma de pensamiento. Entonces, con yoga, a través de la práctica de yoga terapéutico o del yoga en general, se busca integrar estos 3 cerebros para llevar una vida más coherente. Poder percibir, sentir, pensar y hacer en una misma dirección, que es el gran flagelo que se sufre, sobre todo, más que nada, hoy en día, porque el ser humano antiguamente estaba más adherido al orden natural, ¿no? Por la forma de vida que se llevaba. Y hoy ha entrado en una maquinalidad exacerbada, donde se ha alejado de ese orden natural, ¿no? Por la forma de vida que se lleva, se vive en departamentos, se vive apurados, lo único que les importa es la imagen, o sea, es como que se ha maleducado, ha adquirido montones de hábitos nocivos que nos terminan desintegrando como individuos, ¿no? Personas y como colectivo social, como humanidad, como raza humana. Porque, ¿qué le pasa? Creo que a todas lo hemos experimentado en algún momento. Esto de que vamos por la vida, sentimos una cosa, pensamos otra cosa y hacemos otra. Esto nos sucede a todos. Total discordancia. Sí, el tema es darme cuenta de esto y buscar unir, ¿no? Poder ser coherente. Porque si no, la lucha interna va a existir siempre. Y de esa lucha interna deriva la enfermedad. Porque cuando nosotros estamos de acuerdo con nosotros mismos y con ese orden natural que nos rige, es como que entramos en un campo de salud, en un marco saludable y de paz.
Problemas vamos a tener siempre, porque eso es parte del planeta Tierra, es inherente a la vida, ¿no? Las sombras y las luces, que tanto menciona nuestro psicólogo, psiquiatra Jung, que yo lo amo, y bueno, y he basado mucho, digamos, la síntesis de la escuela de yoga terapéutico en todo lo que he aprendido de esa línea de la psicología, de la filosofía. Todos tenemos luces y sombras. El tema es reconocerlas e inclinarnos hacia las virtudes, hacia lo que nos hace bien, a nosotros mismos y a todos, porque soy conmigo y soy con los otros. Exacto. ¿No? Todo el daño que yo causo a los otros, antes me lo estoy causando a mí. Entonces, si me quiero, empiezo a hacerme el bien a mí mismo y me voy a prolongar de esa manera hacia los demás sin ningún tipo de esfuerzos. O sea, ayudar a los que nos rodean no es un esfuerzo, es natural, porque si yo vivo en ese centro, ¿no? En ese campo de armonía, de paz, de alegría, de amor hacia mí mismo, es lo que voy a darle a los otros. No hay una diferencia. Claro, acá es corta la ecuación, vamos a decir. Sí, así. exacto. Como es una ecuación. Como es adentro, es afuera. Exacto. Entonces, y soy conmigo, y soy con los otros, y soy con el universo. Entonces, al pensar en el bien para mí, pero en el bien desde el alma, no en el bien egoísta de que quiero todo para mí, sino cómo hago para vivir en paz, cómo hago para vivir sano, cómo hago para vivir en alegría, en bondad. Y bueno, y desde ahí nos vamos expandiendo. ¿Qué es lo que sucede en la escuela de yoga terapéutico, ¿no? Donde damos el instructorado, el profesorado en yoga terapéutico y además formamos también como acompasadores en yoga terapéutico. Pilar justamente es mi alumna, yo le digo mi alumna porque ella inició como alumna, pero ella es parte de la escuela, ella colabora brindando las clases como instructora, profesora y acompasadora en yoga terapéutico. ¿Cómo fue Sí. cómo fue qué fue lo que te motivó a ir a la escuela y después a formarte? ¿Cuál fue el disparador? Porque posiblemente alguien esté escuchando la radio y esté atravesando tal vez alguna situación de esas situaciones que por ahí no charlamos comúnmente en un café. Siempre tratamos de brindar al resto, la mejor imagen de uno. ¿Estás bien? Sí, estamos bien, pero en realidad no estamos bien. Hay cuestiones internas que nos movilizan y surgen desde esa... Por eso yo digo, a veces cuando uno piensa que está pasándola mal, pero mal, y de repente de ese pasarla mal surgen estos espacios, surgen estos cambios tan profundos en nuestra vida. Muchas gracias por tu pregunta. Cada uno tiene, por supuesto, su experiencia y desde dónde arribó a la práctica. Hay una frase muy linda, a mí me resuena mucho, que es que yoga te encuentra. En mi caso, yo he tenido una vida desde chica, adolescente, en la cual mi padre, amigo de María, hizo siempre yoga y, qué bien, pasó la vida adulta, y hubo un momento donde yo dije, sentí eso, que necesitaba ese camino, y me contacté con María, pero no empecé ahí nomás. Es como que fue como todo unos tiempos. Esto que habla María del orden natural y de adherirnos a ese orden natural también tiene que ver con los tiempos. De que los tiempos de esta vida maquinal no son los tiempos de la naturaleza, quizás no son los tiempos de uno, pero sí accionar para que eso suceda. Pues hablé con María, empecé yoga. De esto hace unos 10 años más o menos les cuento, para no hacerlo extenso. Y post pandemia, hablando de esto que veníamos charlando fuera del aire, donde todos por algún motivo u otro sentimos algunos cambios, decidí hacer la formación como instructora y luego como profesora. Ahora, es un camino infinito. O sea, el hecho de la práctica de yoga, poder sostener esa práctica y luego poder brindar, no es que, ya soy profesora de yoga. La formación yo lo continúo, es como que... Y brindo siempre, siguiendo las enseñanzas de María, todo lo que uno vive y pasa por el cuerpo también. No se puede brindar algo, algo aprendido de memoria, algo
que realmente... Algo que no experimentamos. Que no lo experimentamos y además que, vamos a suponer, estamos en una clase, ya, quien sea que estuviera al frente, pero quien está tomando esa clase, dejándose conducir y conduciéndose a su vez desde la responsabilidad, percibe eso, percibe. Entonces es muy lindo poder brindar desde la experiencia de uno. Y bueno, para cerrar esto y esta forma que yo tuve de acceder a la escuela fue porque estaba absolutamente desintegrada por cuestiones X de la vida, desintegrada, así como desperdigada. Y yo sentí que con la práctica volvía de a poquito, de a poco. Hay que darle tiempo. Los tiempos son... hay que tenerle paciencia, tenerse paciencia. Me fui volviendo a integrar y realmente, bueno, gracias. Es una labor de ordenarse, ¿cierto? Es tan simple como ponernos en orden. Y en yoga terapéutico, bueno, contamos con técnicas para ello, ¿cierto? En la práctica concreta de la clase de yoga, ¿cierto? Hay 3 elementos fundamentales que son el movimiento o postura corporal, que trabaja el centro instintivo motor, la respiración fisiológica natural, que es con la que está diseñado el cuerpo, que ordena el campo emocional, pero a la vez integra los otros, y la contemplación, ¿no? Esto del estado meditativo, que hay tanta confusión con lo que es meditar. Meditar es tan simple como estar presentes. Exacto. Estar aquí. Yo creo que aquí las 4 estamos presentes. Entonces estamos haciendo una labor meditativa. Porque esto yo no estoy hablando mecánicamente, estoy hablando de mi alma. A conciencia. A conciencia. Entonces meditar es estar presente. Por supuesto que podemos ponernos en una postura, respirar, entrar en estados meditativos más profundos, pero entendamos que es tan simple como esto, ¿no? Conectarnos de alma a alma y no dejarnos arrastrar por lo maquinal. El cerebro está diseñado, ¿no? Con 2 hemisferios cerebrales, uno maquinal y otro consciente. Y ese maquinal no es que esté mal, está buenísimo, porque es el que nos va a agilizar la vida. Nos permite accionar. Nos permite accionar, responder, analizar, o sea, un montón de posibilidades nos da. El tema es que eso tiene que estar inundado de conciencia. Para la mamá, diría, mi hijo, ¿desde qué edad puede comenzar a hacer yoga? Desde la panza de mamá. Desde la panza de mamá. Desde la panza de mamá. Hasta los 150 años. Hasta que nos retiramos del planeta. Exacto. Porque nacemos en estado yógico y si morimos integrados, nos vamos en estado yógico. El tema es no morir enajenados, Hay que envejecer integrados. Un bebé cuando nace en estado yógico, nace unido. Él no tiene luchas internas. Él trae un montón de información que le ha transmitido la mamá a través de vibraciones, ¿cierto? En ese líquido donde él está flotando a modo de pez, Y después cuando sale de la panza de mamá empieza a corroborar todo esto que ha percibido. Entonces hay un desarrollo de cero desde que se gesta en el vientre materno, que bueno, yo opino que el bebé, que nosotros entramos en el útero materno en el momento en que se une el óvulo con el espermatozoide, que se empieza a generar la masa encefálica y la médula, que es lo más antiguo que tiene el cuerpo físico, y la piel. Y hacemos la experiencia de crear cuerpo. Salimos de la panza de mamá y seguimos desarrollándonos hasta los 12 años, que sería la niñez, ¿cierto? De 0 a 12 años, sí. Donde se desarrolla el centro instintivo motor, que es el cuerpo físico. Por eso los niños necesitan en esa etapa el contacto, la exploración, pintar, cantar, bailar, no estar tantas horas sentados ni utilizar celulares. Y abrazos, cariño, tienen que ser educados también, amorosamente, por supuesto, porque ahí se adquieren los hábitos más importantes. Explorar y ser bien alimentados, porque si ese cuerpito no está bien nutrido adecuadamente, bueno, después va a haber un montón de dificultades. Claro. Después viene el desarrollo de 12 a 24 años, 23, 22 más o menos, del campo emocional, que es la adolescencia,
te amo, te odio. Adolecer. Exacto, que esa adolescencia va a ser más fácil si ese niño ha vivido, digamos, una infancia más armónica. Y después viene la juventud, que es entre los 23 y los 36 años, que podríamos decir que ahí el ser humano está completo, entre comillas, que es cuando desarrolla la capacidad intelectual y de formarse conceptos por sí mismos. Si no ha habido una armonía en estos 3 ciclos, no es que no se pueda, se va a poder, pero va a ser más complicado. Por eso urge tomar conciencia de cómo educamos a nuestros niños. Nos hace falta la familia. Exactamente, nos hace falta la familia, nos hace falta la amorosidad, nos hace falta la contención, la presencia, y esto, el estar presente, nos hace falta es elevar la conciencia. ¿Qué es para María Vidosa vivir en conciencia? Es vivir aquí ahora, en estado de presencia y en estado de amor. Eso es conciencia. ¿Sentís que la raza está en ese camino? Creo que en este momento hay mucha enajenación, porque los seres humanos nos olvidamos rápidamente de cuál es la función natural para la que hemos nacido, ¿cierto? Cada célula de nuestro cuerpo tiene una función, cada órgano tiene una función. Y si no cumplen esa función, el cuerpo se enferma. Cada animal, cada planta, todo lo que existe en el universo tiene una función. Y fíjate vos que el sol sale cada mañana y cumple su función, pase lo que pase. Los ríos, la lluvia, los animales. Los seres humanos somos los únicos que nos olvidamos y no sabemos para qué vivimos, ¿no? No sabemos ni siquiera lo que necesitamos. No tenemos conciencia de las necesidades básicas que este cuerpo tiene para estar vivo y en equilibrio psicofísico, que son 5 nada más: respirar, tomar agua, alimentarme sanamente, descansar y hacer contacto. Ya con eso estoy consciente y puedo recuperar mi salud, ¿sí? Entonces, eso es conciencia, volver al aquí ahora y a lo simple, a esto de darme cuenta, tengo ganas de ir al baño, voy al baño, tengo ganas de hacer ayuno porque me siento pesado que comí, hago ayuno. Conciencia corporal. Conciencia corporal, que es lo que tienen los niños. Vos viste que los niños, si están en un marco de armonía, ellos funcionan de esa manera. O los animales, ¿cierto? Sí. Bueno, cuando nosotros ya somos adultos nos olvidamos, estamos distraídos, apurados porque entramos en el modo maquinal, modo máquina. Y se dice que el 90% de la sociedad está en modo máquina y que hay solo un 10% que está buscando esa conciencia, este recuerdo de sí. Yo le llamo recuerdo de sí, es recordarme a mí mismo que tengo un cuerpo, que estoy vivo y que tengo una función natural que cumplir. ¿Es complicada la función? No, porque es la virtud que yo tengo. Esa virtud a través de la cual me manifiesto. Sale natural. Exacto, cuando conectamos, no existe tanto sistema, digamos, tanta mente, exacto. Entonces es ahí donde se transforma absolutamente todo. La complicamos. Sí. El individuo común todo lo complica, todo lo analiza, todo lo manipula. Se vive como en una mentira, aunque no quieran mentir, porque a veces no es que tengan la mala intención de mentir. Como no somos conscientes, vivimos en un mundo de fantasías, en un mundo de ilusiones, que es lo que en yoga en yoga se busca justamente la caída del velo de la ilusión. Es empezar a vivir a conciencia aquí ahora con lo que se corresponde, luces y sombras, inclinándonos hacia lo que hace el bien. Y yo creo que si cada individuo que habita este planeta Tierra empieza a despertar un poquito, la raza humana se salva. Y se salva el planeta. Por supuesto. Así que cada uno haga su labor. Yo voy por eso, Ni siquiera que hagan por los otros, que hagan por sí mismos. Exacto. Y ahí solito va a salir. Exacto. Caen los anclajes. Pilar, para quienes están escuchando y para cerrar esta hermosa entrevista, que es maravilloso escucharte, María, realmente. Maravilloso porque qué bueno cuando nos traen en el mensaje aliento, esperanza, amor y reconocimiento, reconocernos por lo que somos, por lo que realmente somos. Es que sí, es que podemos sanar, podemos llevar una vida más armónica, hay que tomar la decisión y buscar a los guías adecuados, a las personas que van un poquito más adelante que uno y que dicen, che, sí, yo experimenté esto y a mí me cambió la vida, como dice Pilar. Vine desintegrada y bueno, yo eso lo he visto, ¿te imaginas qué hace?
45 años que estoy en este camino y 35 años que estoy formando instructores, profesores, acompasadores en yoga terapéutico, y he podido ver una cantidad de gente inconmensurable Que transformarse. transformó su Sí, vida. que se transforma en ellos. Sí, sí, no soy yo, totalmente. Porque algunos dicen, vos me transformaste. No, vos recuperaste tu orden natural. Brinda la herramienta. Lo que a mí me hizo bien, porque yo Claro. también en un momento comencé con esto por ese motivo. Claro. El disparador. El disparador fue, digamos, una enfermedad muy delicada, digamos, y un estado de desequilibrio general, una insatisfacción en la vida, en este sistema que no me llenaba. Bueno, me enfermé y dije, a ver, ¿cómo hacemos? Y bueno, y ahí me animé, digamos, a incursionar en el naturismo, en la práctica de yoga, en la terapia psicológica. O sea, fueron, digamos, mis puntales fueron la práctica de yoga, ¿sí? La alimentación naturista, que me la brindaban médicos naturistas, que son médicos, que estudian en la universidad, pero después se dedican a la parte natural, ¿cierto? Claro. Tenía un médico muy famoso en aquella época, un alemán, el doctor Asteger, un hombre mayor era, que lo visitaba en Vialet Mase, y él me guiaba en todo esto. Y después otros, ¿no? Y la terapia psicológica, ¿sí? Es muy importante, ¿no? Que cuando uno tiene este barullo mental de que no sabe para dónde, cómo ordenar los pensamientos, encontremos un terapeuta adecuado, ¿sí? Que nos ayude a poner ese orden, ¿no? Pero yo digo, la terapia psicológica sola, sin la práctica del yoga y la alimentación adecuada, resultados va a dar, pero no son los mismos. Claro, hay que integrar. A ver, tenemos un mensaje, dice, los estoy escuchando atentamente. Vamos por ese mundo consciente, nos dice Graciela. Qué hermoso, gracias Graciela, vamos todos juntos. También nos saluda Carmelo, que nos dice feliz sábado, ¿sí? Nos envía ahí unos hermosos emojis de abrazos y Qué saludos lindo, y besos para Qué hermoso para nombre, todos. Carmelo. Carmelo. Bueno, Pilar, un mensaje final que quieras dejar para aquellos que están ahí, en esa duda. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Hago yoga? ¿Practico yoga? Qué pregunta. Gracias por confiarme este mensaje. Creo que no es por ahí planteárselo desde como si fuese una actividad física más. Podemos hacer un montón de cuestiones físicas. De hecho, bueno, por ejemplo, tengo acá a María, que le encanta ir a andar en bici, hacer caminatas. Todas unas cuestiones que podemos buscar qué es lo que más nos gusta, nos resuena. Yoga va un poquito más allá, porque se trata de eso, de integrarse desde estos 3 centros que hablaba María, de conectarse, de hacer un contacto genuino, y no porque hago yoga, automáticamente voy a, no sé, no me voy a enojar más, no voy a tener situaciones o desafíos, por llamarlo de alguna manera, a lo largo de la vida. Sí los vamos a tener. El tema es que a través de yoga podemos surfear, ¿no? Como si fuese un corcho en el mar, que el oleaje lo mueve, pero se tumba un poco y se vuelve a enderezar. Este ejemplo me lo dio un tío mío, a través de un tío mío, y lo asocio con lo que vos decís siempre, María, de ir en la cresta de la ola. Ahí está. No dejar que hundirnos. Y si llegamos a eso o nos sucede algo así, lo podemos ver de mejor manera y lo podemos afrontar de mejor manera y con desde la paz, estar en paz con nosotros mismos, reconocernos y desde ahí volver a salir. No sé, María, ¿querías agregar algo? Sí, yo quería agregar algo que es muy importante, ¿no? Todos pasamos situaciones de todo tipo en relación a esto que ella dice. Situaciones dolorosísimas, problemas de todo tipo. El tema es la actitud que yo tomo frente a eso, ¿no? El dolor es inherente a la vida, el sufrimiento no. El sufrimiento es dolor más tensión, dolor más miedo. Entonces saquemos la tensión, saquemos el miedo, que en eso nos ayuda la práctica de yoga terapéutico o de yoga en general, ¿sí? Para poder transitar la vida que nos toca desde un lugar de salud, de paz, de lucidez y poder dar respuestas más acertadas.
Y vamos en un camino de evolución. Entonces cada vez me voy a alejar menos, cada vez me voy a dejar arrastrar menos por el caos y voy a volver con más facilidad. De eso se trata. De eso se trata, De exactamente. poder estar en un estado, o sea, que la permanencia en este estado de lucidez, de tranquilidad, de salud, de satisfacción, sea más permanente. Y si nos vamos de ahí, no tener miedo, sabemos que podemos volver. No Exacto. desesperarnos jamás. Exacto. Entender que la tensión, el miedo y la desesperación, lo único que hacen es complicar más las cosas. María, un placer. Ay, a mí también me ha Un placer, resultado realmente. un placer muy grande conversar con ustedes y gracias. Sí, te espero para una próxima charla. Cuando seguramente. gusten, ponemos un tema y conversamos. Perfecto. Gracias, Pilar. Muchísimas gracias a ustedes y gracias María por invitarme. Vamos a una pausa y ya volvemos. No te vayas porque todavía nos queda muchísimo más.